Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Y antes de iniciar con esta sesión, quiero comentarte algo que nos ha llegado a nuestro WhatsApp acerca de una felicitación, que estos mensajes les han servido mucho y que han podido sobrepasar situaciones difíciles en su propio matrimonio. Nos agradecen y que sigamos adelante con estas enseñanzas. Y precisamente hoy vamos a seguir hablando acerca de la falsa autoridad. Estudiábamos haciendo un pequeño resumen de las ocasiones anteriores, pues que la verdadera autoridad sirve, ama, protege, etcétera. Y que también hay falsos modelos o tipos de autoridad que no funcionan, como es el autoritarismo, como es el vacío de autoridad y aún también lo que estudiábamos acerca del anarquismo, que obviamente no produce buenos resultados, que obviamente las consecuencias va a haber problemas y situaciones difíciles. Pero entonces es importante que nos ubiquemos nosotros acerca de la verdadera autoridad. Y hoy vamos a estudiar otro tipo de falsa autoridad, que viene siendo el temperamental. Vuelvo a repetir, este estilo o falsa autoridad que hay a veces en los matrimonios y en la familia, obviamente de mal gobierno, es el temperamental, que lo vamos a estar estudiando. Y para esto quiero leerte una vez más, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, en 2 de Corintios capítulo 13, verso número 10. El apóstol Pablo dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Te vuelvo a comentar y decir que la verdadera autoridad va a edificar, va a levantar su familia, su casa, en buenos términos, y va a producir buenos resultados. Pero también hay una falsa autoridad que no va a edificar, como lo hemos estudiado. Esos tipos de autoridad que, lejos de beneficiar, perjudican y afectan a la familia y el matrimonio, como el autoritarismo, el vacío de autoridad, aún el anarquismo, y hay otros más. Pero hoy vamos a estudiar acerca de este falso tipo de gobierno que se llama el temperamental. ¿Cuál viene siendo este gobierno? Es aquel que no edifica, obviamente, pero que va a dirigir y que va a guiarse por las emociones. Esto es muy importante. Este tipo de gobierno, según como la persona se sienta, es como va a dirigir esa institución, esa familia o ese matrimonio. ¿Qué es la emoción? Pues es el sentimiento, lo que viene a veces a la persona, y de ahí toma decisiones que no va a edificar, que no va a hacerle bien, sino va a tomar malas decisiones que van a afectar a toda la familia o institución o gobierno o matrimonio en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir este tipo de gobierno temperamental? Quiere decir que en las buenas va a tomar decisiones bonachonas, va, por así decirlo, va a tomar decisiones que cada quien haga lo que quiera, que no hay ningún problema, que pueden hacer cosas como ellos lo deseen. Es un tipo de falso amor, es un amor permisivo que se les va a dar a los integrantes, y acerca de que obviamente va a ser un desorden también y va a perjudicar a las personas y al matrimonio, a la familia y a la sociedad. Por eso es importante que entendamos esto del sentimentalismo, que afecta gravemente en la dirección de una familia. Es, en otras palabras, según como te sientas. Te sientes bien, hagan lo que quieran. Pero si andas de malas y te sientes mal, entonces sí voy a ser autoritario, o voy a poner mucha presión, o voy a salirme aún de los parámetros que debemos de estar aplicando en la verdadera autoridad. Pero eso también afecta este tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque desorienta a las personas, es un extremo también, y que afecta a la familia y al matrimonio.
En otras palabras, genera confusión. Cuando el padre o madre de familia dejan al niño que si anda de buenas, pues les dice, mi amorcito, te quiero mucho y para acá y haz lo que tú quieras. Y no toma una verdadera decisión o firmeza. O si anda enojado, molesto, le dice a los niños o a la esposa, hazte para allá, quítate de aquí, porque ando enojado, ando molesto, me hicieron enojar. Pero eso afecta gravemente a la familia y al matrimonio como no tienes una idea, porque genera confusión, pérdida de confianza y pérdida de respeto. Quiero ponerte un ejemplo también en la escuela, cuando el maestro se quiere llevar con los alumnos y juega ahí, que no es malo jugar, pero cuando se le ponen apodos o sobrenombres y se lleva con los alumnos le van a faltar el respeto al maestro y le van a decir muchas cosas según sus defectos, y esto no es conveniente, porque la autoridad verdadera, querido amigo, se debe de tomar. Claro, tampoco no vamos a ser soldados ni gendarmes, pero sí tenemos que tener una figura en la cual se respete la autoridad. Pero cuando se deja guiar por el sentimiento, la emoción, pues ahí es donde viene el problema y la afectación de la dirección, de la corrección, porque hemos leído que la verdadera autoridad a veces tiene que usar de severidad, tiene que decir lo que es bueno y lo que es malo, y en ciertas ocasiones va a decir, no, esto no, ya tienes muchas horas en el internet con tus amigos o en el teléfono, va a tener que decir algo. Pero si no dice nada porque también la persona anda de buenas aparentemente, pues va a dejar que hagan lo que quieran, es un ejemplo. Así también si ando de malas o si ando enojado, le voy a decir a los niños, háganse para allá, quítense de aquí, no me molesten, pero así no debe de ser, porque la verdadera autoridad va a amar, y aunque la persona ande de buenas o de malas, va a centrarse en el mayor beneficio de la familia, en el matrimonio. Va verdaderamente a amar. No es permisivo, es importante que te lo comente, ni tampoco va a ser opresivo, sino que va a mediar para que pueda tomar las verdaderas decisiones que van a beneficiar a la familia y al matrimonio. Es como si fuéramos en un barco, te pongo un ejemplo. El matrimonio y la familia un barco. Pero ese barco tiene un timón y hay que dirigirlo por buen camino. Así también en el matrimonio es como si estuviéramos en un barco, en la familia, y hay que dirigirlo. Hay que saber por dónde están los caminos buenos y los caminos peligrosos. Y se tiene que tomar esa dirección para poder llevar el barco a buen término. Si no va a naufragar, si no se va a destruir. Por eso es importante, querido amigo, que veamos y atendamos nosotros las palabras que nos dicen y nos hablan acerca de evitar completamente ese autoritarismo, ese vacío de autoridad, y también obviamente el temperamental, que también se le conoce con el nombre de las emociones. Tenemos emociones, pero tenemos que tener cuidado de no guiarnos a tomar decisiones por esas, sino que cuando veamos lo oportuno de poder corregir y poder llevar el barco, la familia a buen término, hay que hacerlo, aunque a veces andemos cansados, aunque a veces nos metamos en ciertos problemas o conflictos, pero hay que hacerlo por el bien de todos, por el bien de las personas que están a nuestro cargo. Vamos a ver un ejemplo de una persona precisamente que por el enojo, un gran enojo que tuvo, hizo una barbaridad tremenda, que vamos a estar leyendo un texto aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2. Vamos a estudiar o leer este texto acerca de lo que nos habla de Herodes. Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Te vuelvo a leer este texto. Dice, en aquel día
el Señor Jesús había nacido, estaba en Israel, ahí cuando era oprimido por el imperio romano, y aquí estamos con nuestro personaje, Herodes. Dice que entonces, cuando él preguntó por el niño Jesús, los magos en aquel tiempo le dijeron por otro lado. Y entonces cuando él se vio burlado, porque ellos sabían que quería hacerle daño, se enojó mucho, se enojó bastante. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Una persona que se dejó guiar por la ira, por el enojo, al ser burlado o al haberle dicho un camino, un rumbo que no era el que se había ido el niño Jesús. Y entonces él, enojado en gran manera, molesto, iracundo, tomó una decisión terrible. Mandó matar a muchos niños. Querido amigo, este es un ejemplo a veces de lo que pasa en nuestro país, en donde la gente, los padres de familia, autoridades, en ese sentido del enojo, la ira, hacen terribles y tremendas cosas. Como este ejemplo que nos asusta ciertamente, pero que es real, es un hecho histórico, real, donde mandó matar muchos niños. Y así el día de hoy, a veces hay unos abusos por causa del ira, del enojo, de la amargura que hay en las personas, y atacan y hacen daño a las personas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los adultos, por causa de que se guían por el sentimiento y cometen atrocidades, como en este caso que estamos estudiando, por el temperamento, por la emoción del enojo, mandó matar muchos niños. Qué tremendo y qué terrible, porque así pasa a través de la historia, así ha pasado. Y el día de hoy en la actualidad también, ¿qué es lo que le pasa a veces a los niños? ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres? Y a veces a los varones también, donde enojados, molestos, los linchan, los torturan y les quitan la vida. Entonces, es importante que veamos este tipo de autoridad, en el cual la persona se guía por la emoción. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Está en el Antiguo Testamento ahora, en Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso número 22. Vamos a ver ahora una autoridad, un padre de familia, que no se puso severo como debería de haberlo hecho. Se puso tibio, laxo, andaba en su vida ya recibiendo muchos beneficios y pues de cierta manera no le importaba mucho sus hijos. Y aunque les llamaba la atención, se los llamaba nada más laxamente o simplemente era un bonachón, que no es correcto, querido amigo. Quiero leerte este pasaje en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí vemos una autoridad que por andar de buenas, recibiendo beneficios o cosas así, les permitía a sus hijos que hicieran tales cosas. Fíjate bien, le vamos a repasar brevemente este pasaje para que veamos el error de los padres de familia o del padre de familia, en este caso Elí, un sacerdote que cuidaba el templo, el tabernáculo, y ahí estaban sus hijos. Dice allí en el verso número 22, dice, pero Elí era muy viejo. Esto a veces pasa
con los abuelos o con los padres ya grandes de edad que aparentemente no se quieren meter en problemas, pero se meten en más al no tomar la autoridad. Dice, y oía de que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué hacían? ¿Cuál era el problema con los hijos de Elí? Dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, dice que tenían relaciones, en otras palabras. Se acostaban con las mujeres, los hijos de Elí, a las puertas del tabernáculo de reunión. Y él oía lo que comentaba la gente. Y él escuchaba. Y en el verso 23 les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. Es cierto que estaba mal. Es cierto que no estaban haciendo lo correcto, que estaban ofendiendo a Dios, pecando aún allí donde estaban, y le estaba llamando la atención, pero laxamente, ligeramente, en el cual a estos muchachos no los hacía reaccionar, razonar, no entendían y seguían haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer, que es, hacían lo que querían. ¿Por qué? Porque había una autoridad que no los regañaba, en otras palabras, por así decírtelo, no los exhortaba, no les llamaba la atención, no los corregía, hacían lo que querían, y este sacerdote o padre de familia escuchaba lo que hacían. Y les dice también en el verso 24, simplemente, no, hijos míos, porque no oigo y no es buena fama lo que están haciendo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Sí estaba cuidando, sí estaba viendo por sus hijos, pero no como debería de ser. ¿Por qué? Porque aquí está, como el apóstol Pablo lo decía, severamente. Sí, severo, claro, sin pasarse al autoritarismo, pero tampoco sin ser tibio o laxo, o simplemente no aplicar lo que la disciplina se decía en aquel tiempo. Siendo los hijos del sacerdote Elí, hacían lo que querían, y uno de sus pecados era que tenían relaciones, se acostaban con las mujeres que iban al tabernáculo. Por eso, qué grave es esto, querido amigo. Tanto un ejemplo que vemos de Herodes, que mandó matar niños por la ira y el enojo, y aquí como el sacerdote Elí, que estudiamos, y que los dejaba que hicieran lo que querían, sin aplicarles realmente una verdadera exhortación, ni llamada de atención fuerte, o simplemente que no estuvieran haciendo daño. Entonces, querido amigo, es importante que veamos esta falsa autoridad por el temperamento, ser permisivo, dar permisos de pecar, dar permisos, no hay problema, no pasa nada, haz lo que quieras. Si tú andas con mujeres, si tú te embriagas, gastas el dinero de la familia, si no eres responsable, pues hay poco a poco. Pero no, querido amigo, hay que buscar verdaderamente ser una autoridad que ponga límites y que ponga realmente corrección cuando sea necesario. ¿Por qué pasaba esto que te estoy comentando? Porque no había una verdadera autoridad, porque la gente también el día de hoy se guía por los sentimientos, por las conveniencias, por los intereses, pero no hay una verdadera autoridad. Pero tú no sigas el mal ejemplo, tú sigue el buen ejemplo que hemos estudiado, que hemos visto en la escritura de la verdadera autoridad, aún de Jesús mismo y del apóstol Pablo, que hemos leído este texto en 2 Corintios 13:10, que para no usar de severidad, corríjanse, es la llamada de atención, porque había ciertamente algunas situaciones, pero que si Dios siempre en su paciencia ha llamado a corregir, ha llamado a restaurar, ha llamado al arrepentimiento para que pueda haber una buena dirección, para que la persona pueda ubicarse
correctamente y verdaderamente. Así lo hacía el apóstol Pablo. Así les escribía en las cartas en el Nuevo Testamento, en el cual Pablo nos puso también el ejemplo, un ejemplo a seguir. Y quiero leerte también aquí en 1 Corintios capítulo 4, verso número 14, lo que el apóstol Pablo les decía a las personas. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso número 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Querido amigo, estas enseñanzas, estas pláticas, no es para yo sentirme superior, ni para avergonzarlos a nadie, como el apóstol Pablo escribía estas cartas y a veces eran duras, a veces eran fuertes lo que decía, pero él lo comentaba de esta manera, siendo el ejemplo de una verdadera autoridad. No escribo esto, no comento esto para avergonzarte, sino para amonestarte. Que el propósito que es llamarte la atención para que se corrija. A veces pueden utilizar palabras fuertes, pero es para eso. Y la amonestación dice aquí, como a hijos míos amados. Como a hijos míos amados. O sea, así debe de ser la verdadera autoridad, en el cual tú me escuchas y te estoy llamando la atención o enseñando, compartiendo, pero como a hijos amados, para hacerles el bien, para que edifiquen, para que realmente se rectifique el camino, que es lo que Dios quiere, obviamente. Y el apóstol Pablo aquí también lo dice, como hijos amados, amonesto. A veces puedo ser severo, también lo comentaba, pero que es importante para corregir el verdadero rumbo del barco de la familia y de la casa. Por eso estos ejemplos que vemos es para esto, para que podamos realmente voltear nuestro rostro, nuestros ojos a Jesús, a la verdadera autoridad, y veamos este ejemplo. Pero hay que seguir, no es para seguir un falso amor permisivo, sino para un verdadero amor también que corrige, en el cual hay que cumplir la ley. Hay que obedecer los mandamientos, porque Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, para cambiar, para corregir. Por eso es importantísimo esto, querido amigo, que entendamos acerca de lo que viene siendo la verdadera autoridad y quitar todo lo falso y quitar todos los modelos, tipos, estilos que se salen de lo que viene siendo la verdadera autoridad. Que como aquí vemos el ejemplo del apóstol Pablo, los amaba, les daba sus palabras, los enseñaba. Él decía, de gracia he recibido, os doy de gracia. O sea, él había entendido, aunque él no era esposo, a los creyentes los tomaba como esposa, como hijos, para hacerles el bien, para edificarlos, para, como lo dice aquí, para amarlos, para corregirlos, para que no se perdieran. Vamos a leer ahora en la epístola de los Efesios, Efesios capítulo número 4, verso número 26 y 27. Así debe de ser. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Querido amigo, estas enseñanzas son para esto, para que no demos lugar al mal, al maligno. Y nos dice aquí que no nos guiemos por sentimientos, que puede haber un airarse, ciertamente, que puede venir así a veces un enojo, pero que no te lleve a hacer lo malo, que no te lleve a pecar, como lo dice aquí. Airaos, pero no pequéis. Como lo hizo Herodes, como lo hizo Elí, como lo han hecho mucha gente, muchos ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento, y que también en la actualidad se hace.
que se enojan y destruyen y hacen mucho mal. Y no debe ser así. No dañes a tu esposa, no dañes a tu esposo, no dañes a tus hijos. Sí, puede haber una molestia, un enojo, es natural, pero no peques, no ofendas, no grites, no maldigas, no le hagas daño a tu familia, no te destruyas a ti mismo, porque eres tú mismo ahí integrado en una familia. Por eso dice aquí, airaos, pero no pequéis, y no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Que si fue el enojo hoy o en la noche, no amanezcas enojado, que desaparezca el enojo. No pierdas la comunicación en tu matrimonio con tus hijos. Inmediatamente reacciona, reflexiona y cambia. Perdona, ama, sirve. Esto es tan importante. No des lugar al destructor. No des lugar al maligno. No des lugar al que te va a meter muchas cosas en la cabeza para después quererte vengar o tomar venganza contra tu prójimo, porque no es de Dios. Que no te dure entonces, querido amigo, el enojo. No des lugar al diablo. Sé una verdadera autoridad. Esposo, esposa, hijos, hermanos, no abuses, ni seas indiferente en las situaciones que están pasando. Ama, sirve y también sé ejemplo. Ejemplo de Jesús, ejemplo de Pablo, ejemplo de los discípulos, ejemplo de las personas que realmente se conduzcan como es debido, como una verdadera autoridad que ama, que sirve. Como Jesús, que nos amó y que nos sirvió y que nos corrige también y que no nos deja a la deriva y que viene a veces la vara de corrección. Bueno, porque no va a solapar a nadie, no va a dar por inocente al culpable, porque nos dio sus palabras, su amor, su ejemplo. Todo por amor, para que lo imitemos, para que sigamos sus pisadas. Querido amigo, ya nada más nos resta entonces invitarlo a usted para que lo ponga dedito para arriba y también se suscriba a nuestro canal. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Hasta la próxima.